muy agradecido también con los ya casi 200 personas. Creo que por el tema de ingreso, hay poquitos. Esto Sí, creo que se va a maestro. duplicar ahorita. Muy agradecido. Y hoy les voy a tratar un tema bastante particular. El día 28 de mayo, correcto, el día 28 de mayo del presente año, se desarrolló el Pleno Jurisdiccional Nacional sobre Civil Familia. El primero en la República en que analizó, por sus propias características y condición, un pleno jurisdiccional en familia. Quien les habla participó en ello, ¿correcto? Entonces, es bastante significativo esta actividad porque de alguna manera generó el contexto de lo que significa un pleno en la especialidad de familia. Y si bien trataron temas de derechos paterno-filiales, el tema del régimen de visitas, trataron otros temas derivados al concepto del matrimonio, violencia familiar muy poco, uno de los temas más importantes y en el que participamos tanto el profesor Alex Plácido Vilcachagua y quien les habla fue respecto del pleno y respecto del pleno en el ámbito de la liquidación de las sociedades gananciales. Por lo tanto, eso ha sido sumamente interesante porque nos ha permitido detallar por primera vez el gran problema que tiene el Código Civil respecto a la regulación de esta situación. ¿Por qué es muy importante mencionar estos elementos? En principio, porque nunca antes se había evaluado, cosa que a pesar de las circunstancias, correcto, no se desarrollaron diligentemente. ¿Por qué no se desarrollaron diligentemente? Recuerden que inclusive temas de filiación, temas de alimentos, temas de violencia familiar, temas de régimen de visitas, temas de acogimiento familiar, no son siquiera evaluados a nivel de instancia de Corte Suprema. Y ahí veo, por ejemplo, a varios queridos amigos, como está doctor Víctor Araico, que ha sido mi alumno. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Entonces, bajo estas premisas, ha sido muy significativo que se analice. Y aunque parezca increíble, bueno, a mí me sorprendió mucho la exposición de mi querido amigo Alex, porque no tengo nada que objetar contra su ponencia, pero me pareció muy sorprendente el que no haya objetado o no haya observado el problema de la liquidación de las sociedades gananciales en su aspecto mucho más dinámico. Normalmente, todo el mundo asume que la liquidación de las sociedades gananciales usualmente es, ¿qué cosa? La división de una casa, eventualmente la división del menaje, eventualmente la división de un carro, de un departamento, que es lo habitual. Lamentablemente estamos en una sociedad peruana donde los sectores C, D, E son los más numerosos y evidentemente el contexto patrimonial, el contexto de propiedad no siempre se analiza correctamente. Estamos entonces ante esas situaciones. Es muy importante observar que en nuestro país no hay una mayor vinculación con el contexto económico de la familia. Tan es así que cuando Alex Plácido detallaba que existían dos elementos normativos que brindan la confusión en este ámbito, uno de ellos es desde el momento de la separación y quién certifica, ¿Mm? ¿Quién certifica? ¿Cómo se acredita? ¿Cómo se valida? Nadie dijo nada. Y es lo que detallaba él. Dos, desde el momento de la sentencia. Pero un momento, ¿qué pasó entre la separación y la sentencia? Puede pasar un año, un mes, 5 años, 20 años, 30 años. Entonces, esas circunstancias me permitieron ampliar mi posición porque formalmente las dos maneras de resolver de la Corte Suprema no las apoyé. Consideré que era muy limitada la evaluación en el ámbito de la liquidación de las sociedades gananciales, principalmente porque para el año 2021 no se puede aplicar el mismo criterio que existía en 1984. 1984, ¿qué era lo que sucedía y qué era lo que se generaba? Recuerden esto. Para 1984 nadie pensaba en un divorcio, ¿correcto? Es más, la separación era considerada una situación absolutamente informal. Es más, inclusive mal vista en el ámbito social. Por lo tanto, los divorcios eran sumamente limitados.
cuestiones absolutamente vinculadas a circunstancias de bigamia, a circunstancias eventualmente de adulterio y infidelidad totalmente acreditados, porque recuerden que tampoco se podía observar muy bien estas situaciones, especialmente porque no existía una condición muy particular, ¿correcto? Y esto nos permitió, insisto, desarrollar una posición totalmente distinta, una posición en la que analiza la realidad actual porque los sectores A, B, C e inclusive los sectores D tienen contextos económicos muy significativos. ¿Cuál va a ser ese contexto económico muy significativo? Vamos a detallar lo siguiente. De abajo para arriba, en los sectores socioeconómicos C y D, señores, pequeña, mediana y microempresa. Y estas familias tienen muchísimos elementos por evaluar y usualmente el contexto negativo es tan elevado, que normalmente se genera indefensiones totalmente abrumadoras en contra de una de las partes que ha participado en el proceso o en el ámbito de la relación familiar que ha terminado quebrándose. ¿Correcto? Si me permiten compartir un ratito pantalla, se los voy a explicar con mayor detalle. Y el segundo de ellos, miren, sectores C, B y A tienen una condición patrimonial muy elevada, en particular porque pueden tener o patrimonio múltiple, esto es departamento, casa, terrenos, carro, o eventualmente pueden tener ya un patrimonio mucho más complicado de evaluar. Por ejemplo, patrimonio en el ámbito de la CTS, que muchísimos jueces en el ámbito de familia, ¿qué es lo que dicen cuando se cobran alimentos? También la CTS, un momentito, la CTS es un derecho previsional, no se puede involucrar en el contexto de alimentos, y eso es negligente, ¿correcto? Y eso está tentando en un criterio no solamente de evaluación entre derechos, sino también en el ámbito de la previsión futura de los derechos de una persona cesante, que son totalmente distintos. Basta con que vean el caso 5 pensionistas contra Perú en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se van a poder dar cuenta de esta realidad. Dos, cuando se comienza a observar el patrimonio que existe fuera del país. Muchísimas personas tienen ahorro en el extranjero, se divorcian acá, pero ellos son conscientes que no pueden decir qué cosa, que tienen bienes, que tienen propiedades o que tienen de repente ahorros en el extranjero. ¿Quieren un ejemplo? El ex juez de la Corte Suprema, Inostroza Pariachi. Una casita de 7 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Lo declaró en el Perú? No. Y por más que este señor viva 3 veces la vida humana y que llega hasta de repente los 220 años, imposible que con su sueldo de vocal supremo pueda pagar 7 millones de dólares de un crédito hipotecario. Evidentemente, ustedes ya saben de dónde sale, ¿correcto? Por eso es que pronunció un fallo a nivel vinculante respecto del lavado de activos, claro, porque era también su propio interés. Y comenzamos a ver otras situaciones. Por ejemplo, Panama Lakes. ¿Se acuerdan? Muchísimas personas tienen offshore en Panamá. ¿Acaso tributan en el Perú? Por eso es que desde el año 2016 hasta la fecha, la SUNAT está tratando de sistematizar información para efectos de cobrar esos impuestos. No solamente por ahorros, no solamente por bienes, sino también respecto de derechos. Por ejemplo, muchísimos cantautores tienen los derechos patrimoniales respecto de sus obras artísticas en el Perú. Abday, Indecopi, etc. Pero me van a decir que su música no se traslada en el extranjero. Gianmarco, por ejemplo, tiene muchísimo dinero fuera del país, producto de las regalías que se cobran fuera del país. ¿Tributa en el Perú? Bueno, ahorita ya no vive en el país, pero formalmente él debía tributar en el país. Es más, para Estados Unidos, él tributa en Estados Unidos y tributa en el Perú, pero en el Perú dudo mucho que esté registrando. Entonces, así comenzamos a detallar. ¿Y por qué digo Gianmarco? Porque se acaba de divorciar. ¿Y ustedes creen que en ese divorcio ha incluido el tema de la liquidación de las sociedades gananciales? No lo he hecho. ¿Conocen el contexto del... hay un contexto económico en el ámbito de la administración que se denomina el jardín verde del vecino, ¿correcto?
Greener grass. ¿Qué significa el jardín verde del vecino? Que tú nunca vas a estar contento con lo que tienes y normalmente deseas lo del otro, lo del vecino, que se ve más bonito. ¿Qué es lo que hacen muchísimas personas que tienen bienes y que tienen patrimonio en un contexto societario? Ley General de Sociedades. Tienen acciones. Las acciones no se manejan a nivel de sociedades gananciales, se manejan individualmente respecto de la capacidad que tiene el administrador. Por lo tanto, por Ley General de Sociedades, a ningún esposo o a ninguna esposa que está administrando las acciones se le pide, oye, dame el consentimiento de tu esposo o de tu pareja. No, no se lo pide. Y lo pueden, ¿qué cosa? Ejecutar inmediatamente. ¿Y qué es lo que han hecho muchísimas personas y de las cuales la he podido registrar porque he estado litigando en ese contexto hace más de 10 años? Correcto. Miento, hasta más. La cuestión es, el caso Greener Grass, ¿qué es lo que provoca? Si una persona constituyó una empresa con su pareja, siendo, ¿qué cosa? Jóvenes, y que comenzaron de repente como minoristas y que comenzaron de repente como ambulantes y luego crecieron y luego se convirtieron en pequeña empresa y luego en mediana empresa y luego en gran distribuidora. Basta con que vayan al centro de Lima o vayan a Villa El Salvador o vayan a Lima Norte en el ámbito del comercio y se van a dar cuenta que muchísimas familias son de esas características. Y no solamente en Lima, en todo el país, ¿correcto? ¿Y qué es lo que han hecho estas personas? No se han convertido, ¿qué cosa?, en una sociedad de gananciales respecto de esa persona jurídica, porque evidentemente el ámbito tributario no les convenía. Crearon empresas, fueron consolidando empresas, desarrollaron un contexto económico comercial muy significativo. Con el tiempo, estas personas, ¿qué es lo que han hecho? Evidentemente han generado fricciones internamente porque eso es parte de, ¿correcto? Y muchos de ellos se han separado y muchos también se han divorciado. Ojo, separación y divorcio son totalmente distintos. Ante esas realidades, ¿qué es lo que ha hecho la gente que tiene un mayor criterio en el ámbito de solicitar consejo legal? Recuérdese que normalmente los abogados nos consultan cuando ya literalmente no hay nada que hacer y que casi todo está ejecutado. Correcto, la planificación suele no ser evaluada en el contexto familiar, ni mucho menos en el contexto económico. Bajo esas circunstancias, ¿qué es lo que le decían a sus abogados? Que eran o especialistas en derecho civil o especialistas en derecho societario. Bueno, usted como sociedad de gananciales tiene un capital. Hoy por hoy es el 80% de esta empresa. Pero ese 80% significa mitad a nivel de acciones de esta empresa y por Ley General de Sociedades se necesitan 3 accionistas, ¿correcto? Incremento de capital. Perfecto. Iban incrementando el capital hasta que esa sociedad de gananciales terminaba convertida en el 10% del capital social de la empresa. Oiga, ¿se han perjudicado? No, para nada. Han crecido. Ese 10% es mucho más significativo que el 80% que tenían al inicio, ¿correcto? Entiéndase el concepto de capital, ¿correcto? ¿Y por qué lo han hecho? Porque en el interín iban disponiendo de las acciones, iban eventualmente, ¿qué cosa? Ampliando capital social en la empresa e iban generando una nueva empresa o una nueva persona jurídica que eventualmente se convertía, ¿qué cosa? También o en capitalista o eventualmente en un agente económico vinculado o derivado. Recuérdense que inclusive hoy por hoy en el contexto comercial y en el contexto económico, las empresas relacionadas entre sí tienen que hacer diferentes actividades a las empresas que no cuentan con un elemento que los pueda unificar, principalmente para no distorsionar el mercado, ¿correcto? Esto implica esencialmente otra especialidad del ámbito de familia. ¿Y qué es lo que han hecho estas familias? Literalmente, como ya sabían que se iban a divorciar, generaban la disminución del patrimonio. ¿Para qué cosa? Ir con ese capital convirtiendo y generando nuevas empresas que terminaban siendo acreedoras de la empresa originalmente familiar. Al final salía el divorcio y la empresa familiar o estaba quebrada o tenía un nivel de participación mínimo respecto del capital inicial. Y adivine, el mismo esposo, porque normalmente solo son los esposos, ¿correcto? ¿Qué era lo que hacía? Tenía otra empresa y que evidentemente luego del divorcio ya no tenía ningún tipo de vinculación con la sociedad gananciales. Esos problemitas fueron expuestos ante la Corte Suprema en la referencia del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil de Familia
que para ser sinceros fue el primero que se desarrolló en nuestro país. ¿Correcto? Ahí estoy abajo. Correcto, el doctor Luis Alfaro es procesalista, él no sabe nada de familia. Está el doctor Barsi, que es especialista en derecho genético y que él veía el contexto de patria potestad y filiación. Está el doctor Alex Plácido, que participó conmigo en la liquidación de las sociedades gananciales. Benjamín Aguilar, que aunque parezca increíble, es una de las personas más importantes en este evento, pero que además pronunció un elemento muy negativo y dijo, ¿por qué a los padres les iban a dar la patria potestad cuando no es su función natural? Para quienes crean esto, les invito a que vean en el mismo portal del Poder Judicial en YouTube la exposición y se van a dar cuenta que ese pensamiento literal es como si estuviera todavía en 1984. Correcto, está también la doctora Olga María Pérez Castro Treviño, y bueno, el resto son personas vinculadas al ámbito del Poder Judicial, 2 extranjeros, ¿correcto? Y ahí hay 2 jueces. Sobre esa base, entonces, muchos de los magistrados no entendían y no percibían que esto hace mucho rato se ve en sus expedientes judiciales, pero no se ven con la misma dimensión ni con la misma diligencia con la que se evalúa lo tradicional. ¿Por qué? Porque no solamente en el contexto económico tenemos que hablar de matrimonio. Esa es una premisa equivocada. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no podemos hablar de matrimonios. Es más, la media es esta. Miren, por cada matrimonio existen 4 convivencias. Y por cada matrimonio existen 3 separaciones. Por lo tanto, quienes se casan son muchísimo menos por año que los que se separan y los que conviven. Y por eso es que se generan problemas en el ámbito de la convivencia, porque hay varios tipos de categorías de convivencia. Y normalmente siempre se confunde la convivencia con el concubinato. ¿Correcto? Y eso ya les hemos dicho, no es correcto. ¿Y por qué se asume así? Porque literal, muchos de los especialistas no quieren hacer el estudio correspondiente que normalmente proviene del derecho canónico, estas definiciones. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos ya de un contexto superior a la del matrimonio, porque no es la única que existe, tenemos que también hablar de la convivencia, y ambas forman parte de la condición pública en el ámbito de la evaluación de esta temática. Y desde la perspectiva de una evaluación íntima o privada, tenemos que hablar, ¿qué cosa? De los esponsales y de la relación de pareja afectiva, porque también ahí se genera una condición económica. Muchísimos novios comienzan a convivir y comienzan a generar un patrimonio con la esperanza de tener una estabilidad en el futuro, pero no llegan a los 2 años. Pero generaron un patrimonio convencidos de una sociedad ganancial. Y esto normalmente se debe a cuestiones de mala fe, ¿correcto? Ahora, recuerden, particularmente a mí no me importa mucho el contexto de los esponsales. Es más, debería ser eliminado, ¿correcto? A pesar de que bueno, todos, el único que dice lo contrario soy yo, todo el mundo dice, no, los esponsales garantizan. ¿Qué garantiza qué? ¿Qué garantiza? No, pero es que si tú te comprometiste con casarte, tienes que cumplir. ¿Así? ¿Desde cuándo? ¿De cuándo acá es obligatorio casarse? ¿De cuándo acá tenemos que mantener una formalidad para establecer un matrimonio solamente por el hecho de que en un momento pensaste que estabas con la pareja ideal y eventualmente resultó mal y antes de casarte quieres separarte? No, pero es que tienes que indemnizar. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? No existe condición de daño. No, pero es que todo el mundo supo. O están pensando que eventualmente si el novio descubre que la novia no es virgen, no debería casarse. Pues, superemos esos contextos medievales que lamentablemente pregonan mucho en el contexto de derecho de familia y digamos, solamente va a haber responsabilidad en el caso de los esponsales si es que hay consecuencias económicas asumidas. Por ejemplo, el novio decide romper con la novia, pero el novio contrató servicios, eventualmente para la boda, eventualmente para el agasajo, y no los está cubriendo, no puede obligarlos. Tiene que obligarse a cumplirlos. Esa es una responsabilidad totalmente distinta respecto de la moral. La responsabilidad moral no existe en este caso. La responsabilidad económica, eso sí, porque no es solamente con la novia, es con respecto de terceros, ¿correcto? Y respecto a la relación de pareja afectiva, es que podemos hablar de novios, enamorados y todas aquellas otras categorías que existen. ¿Por qué? Porque no me van a decir que hoy por hoy
se hace mucho problema el peruano común y corriente respecto de la categoría legal con la cual tiene una pareja. No, pero es que la formalidad, ¿cuál formalidad? Si eventualmente las mismas personas son las que desarrollan esos contextos. No, nunca vamos a difundir nuestra relación afectiva porque eventualmente nos pueden, ¿qué cosa?, maldecir o se puede malograr nuestra relación y todo queda en privado. Si los dos son responsables y si los dos asumen ese criterio como positivo, ¿quién se va a poder negar? Por eso es que se desarrolla la situación de concubinato, porque en esas acciones siempre se sabe que existe un matrimonio o una relación convivencial preexistente y normalmente es la mujer la que sabe de esta situación. Y a sabiendas, tiene esta situación. No, pero me engañaron. Entonces significa que es convivencia impropia. Y esa naturaleza jurídica es la que los diferencia. ¿Por qué? Porque eso tiene muchísimo que ver con la participación del Estado. Y el Estado o legaliza, o reconoce, o eventualmente sanciona. ¿Y por qué va a ser importante detallar esto? Porque existen varias categorías, ¿correcto? Y comencemos a detallar la primera de ellas, en particular respecto al matrimonio, que no se tiene mucho que debatir, porque finalmente como se ejecuta ante el Estado, formalmente existe desde el momento de su convalidación o de su ejecución, conforme al artículo 4 de la Constitución. Pero doctor, ¿es obligatorio defender a la familia? No, la Constitución no dice defender, no. Dice promover. Y entiéndase que estos términos son sumamente significativos para no solamente el contexto de nuestro curso, sino también el contexto de derecho de familia, ¿correcto? Porque promover el matrimonio implica, ¿qué cosa? Formalizar. En particular porque tenemos unión de hecho en el artículo 5 de la Constitución. Es eso, no significa que te casas y que te mueres casado, porque para eso tenemos desde hace muchísimo tiempo divorcio sanción, divorcio remedio, divorcio consensual. Es más, hoy por hoy el que provocó la separación puede plantear el divorcio. Por lo tanto, tiene que interpretarse esto correctamente y diligentemente, porque además el artículo 4 jamás puede interpretarse sobre el artículo 1 de la Constitución. Ese es un error total. Y casi todos en el derecho de familia, principalmente los profesores, detallan que el artículo 4 prevalece sobre el artículo 1. Claro, no lo mencionan, pero detallan y dicen que el artículo más importante de la Constitución es el artículo 4. Y eso se da principalmente porque no conocen de derecho constitucional. ¿Y por qué? Porque cuando uno comprende la visión constitucional de la tutela de la familia, es porque esencialmente habla de que esa familia está conformada por personas, conforme al artículo 1 de la Constitución, que es el que legitima el Estado de Derecho. Por lo tanto, la persona que integra una relación familiar debe ser protegida en su total dimensión. Por eso es que los niños son sujetos de derecho. Por eso es que las víctimas son sujetos de derecho. Por eso es que es posible, ¿qué cosa?, plantear un divorcio y eventualmente, si las partes están de acuerdo, hacerla de una forma inclusive expresa. ¿Correcto? Y hay que cambiar el contexto de la evaluación del derecho de familia. Segundo elemento, respecto a la convivencia. Y señores, acá viene una triple categoría. Y por favor, presten mucha atención en esto. Convivencia y matrimonios no son iguales. El que diga eso, por favor, ustedes dejen de escucharlo y váyanse. Porque no es así. Convivencia y matrimonio no son iguales, son equivalentes. ¿A qué se debe esta situación? Matrimonio está regulado por la Constitución. Convivencia también está regulado por la Constitución, pero no están en el mismo artículo. Por lo tanto, no se puede entender que tiene la misma naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque mientras que el matrimonio forma parte del derecho público, la convivencia forma parte del derecho privado de las partes. Son las partes las que deciden optar por esa condición y el Estado no puede obligarlos a formalizar. Ese es un criterio absolutamente de ellos, ¿correcto? Ergo, la condición de naturaleza jurídica es equivalente, no iguales. Iguales son los que tienen misma naturaleza jurídica. Convivencia no. Pero hay tres subcategorías. La más conocida de ellas es la detallada en el artículo 5 de la Constitución, convivencia propia, en la cual las dos personas, varón y mujer, recuerden que todavía el matrimonio entre personas del mismo sexo no está regulado en el país, a pesar de que 7 países en América Latina ya tienen leyes explícitas sobre la materia.
son los que no tienen impedimento matrimonial. ¿Y por qué conviven? Porque se les da la gana. Así de simple. ¿Deberían formalizar? Sí, por seguridad jurídica, especialmente para ellos. ¿Correcto? Y les voy a dar un ejemplo sumamente sencillo de por qué deberían pensar en sus derechos de una manera mucho más objetiva y lejos de cualquier evaluación subjetiva. Ejemplo, si una pareja se separó, se divorció, hizo lo que fuese, correcto, y ambos están solteros nuevamente, ¿ya? Y tienen una nueva relación convivencial, correcto, y esa relación convivencial perdura en el tiempo, si ese causante muere y ha tenido hijos en la primera relación, fíjense qué puede pasar. Los hijos de la primera relación solo necesitarían 4 o 5 meses para solicitar y liquidar la sociedad, perdón, el, el patrimonio sucesorio entre ellos, excluyendo a la conviviente. ¿Por qué? Porque la conviviente necesitaría mínimo 2 años para demostrar su estatus de conviviente, porque los procesos son distintos, porque el procedimiento judicial es totalmente distinto y porque los plazos y los tiempos para ejecutar cada proceso son totalmente distintos. Mientras que para reconocer convivencia se necesita un proceso de conocimiento, el contexto de un régimen sucesorio por sucesión intestada, ¿correcto? Intestada es literalmente ¿qué cosa? Inclusive un procedimiento notarial. Por lo tanto, los tiempos superan cualquier criterio de evaluación. Por ello es que es importante que se deje de pensar, ¿correcto?, en una condición absolutamente trivial. Esto implica muchísimas consecuencias de carácter económico. Por lo tanto, se necesita, pues, evaluarlo de una manera totalmente distinta, ¿correcto? Muy bien. Sobre esa base, entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿correcto?, nuestra condición de desarrollo, ¿correcto?, de desarrollo de eh, la defensa de derechos de los convivientes. ¿Y por qué? Porque mayormente va a suceder otras dos condiciones totalmente negativas, ¿correcto? ¿Cuáles van a ser esas dos condiciones negativas? Perdón, creo que se colgó. Ya no me vi. ¿Me ven en la pantalla? Sí, ya, Ya no me maestro. Sí. vi. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que una parte no informó a su pareja que tiene un impedimento matrimonial. Normalmente cuando la gente dice, me separé, ya cree que se divorciaron. Esa es una condición privada. Y ese es el gran inconveniente de nuestro país, que normalmente no se asume estas condiciones tan complicadas porque normalmente no se quieren meter en un contexto privado. Recuérdese que ahí aplica el artículo 6 del título preliminar del Código Civil y el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil, que dice que todo proceso judicial en materia civil, familia, exige, ¿qué cosa? La evaluación de acciones de manera directa, ¿correcto? Entonces, ante esas referencias, es importantísimo detallar y evaluar, ¿qué cosa? Otro panorama. ¿Por qué? Porque cuando hay sucesiones en este tipo de circunstancias, la viuda, que era la conviviente, identifica a la esposa justamente en el mismo velorio. Y esto suele ocurrir. ¿Correcto? Al ocurrir de forma muy frecuente en nuestro país, nos permite decir, ¿y cómo pasó? ¿Qué sucedió? Viene ahí, perdónenme, un segundito, me está llamando la facultad. Un segundito. En breves minutos, estimados participantes, se está conectando el maestro. Tener en cuenta también que su asistencia a través del aula virtual, ¿sí? Solamente para consultas referente a lo que es el chat. Agradecería su gentil comprensión.
Bueno, a nuestros participantes también comunicarles lo de Facebook Live. Puedan seguir compartiendo nuestra transmisión en vivo para que puedan ser distribuidores, ¿sí? Por Facebook Live, para efectos que ustedes, si llegan a esa insignia, tendrían el 10% de descuento de todos nuestros diplomados que tenemos vigentes y los que se van a programar. Asimismo, a nuestros participantes de Zoom, ¿sí? No se retiren de los grupos de WhatsApp, porque nosotros compartimos el link de todas nuestras transmisiones en vivo, ¿sí? De todas nuestras clases que nosotros programamos durante el año. Referente a lo que es la asistencia, por favor, va a ser a través del, bueno, solamente estudiantes matriculados a través de su aula virtual. No se va a tomar en cuenta ninguna asistencia del chat. Maestro, adelante. Mil perdones, que fue una llamada de la universidad. No Tú se sabes, preocupe, maestro. conversamos contigo, Reader, porque estamos en proceso de nombramiento y bueno, felizmente parece que va a salir el nombramiento y bueno, ya cambian las circunstancias. Por eso que estoy ahí, literalmente con la mente allá, pero con el corazón acá. Entonces. Sí, maestro, muchas Bueno, gracias. Maestro, su audio está un poquito bajo. No sé si cabe la posibilidad un poquito más. ahí, A ver. ahora se escucha. Sí, ahora sí, maestro. Gracias. Entonces, cuando ocurren estas situaciones de convivencia impropia, la conviviente que no conoció suele quedar desprotegida, principalmente porque el sistema judicial reconoce el derecho de la cónyuge excluyendo los derechos de la conviviente, muy a pesar de que pudo haber actuado de buena fe, muy a pesar de que de repente en el tiempo desarrolló algunos derechos, o muy de repente en el tiempo fue esa conviviente la que generó patrimonio en el ámbito de las sociedades gananciales con esta persona. Tal es así que el Tribunal Constitucional ya lo analizó en 2 sentencias, pero claro, solo se vinculó al contexto patrimonial, al contexto de derechos reales, porque no se quiso meter en el tema de familia. Si de por sí un juez especializado en familia no quiere ver esto, porque sencillamente es muy complicado, el Tribunal Constitucional con menos razón se quiso meter. Entonces, hay mucho problema por ver acá, ¿correcto? Y este, por ejemplo, es el tema que me permitió desarrollarme en Derecho de Familia en el año 2001. La defensa de una señora que había sido casada con un cuatrígamo. Ella era la cuarta esposa. Y al final defendimos su derecho porque ella convivió 45 años con el señor, tuvo familia, tuvo hijos, tuvo bienes, tuvo una publicidad de su relación y las otras mujeres no. Y quien al momento de la muerte del señor hizo el primer trámite de sucesión intestada fue la primera esposa, quien durante 52 años no había hecho absolutamente nada. Y hasta donde se sabe, la ley no protege al que actúa con desidia o al que actúa con desconocimiento de sus propios derechos. La señora pudo haber ejecutado sus acciones legales en su momento, no 52 años después, ¿correcto? Y ahí es donde ganamos y el caso se denominó la defensa del matrimonio real frente al matrimonio formal. En esa perspectiva, la convivencia impropia es calificada como la primera subcategoría. La segunda subcategoría es normalmente cuando 2 personas que tienen impedimento de matrimonio, o una o las 2, conviven. Les doy un ejemplo muy sencillo. Alan García. Alan García, casado con Pilar Nores, correcto, tuvo un adulterio con una señora, Susana Chessman, tuvo un hijo. En ese momento, Alan García tenía una concubina, porque Susana Chessman, perdón, claro, Susana Chessman sabía que estaba casado con Pilar Nores, todo el mundo lo sabía, más había ganado las elecciones con ella, como pareja matrimonial, ¿correcto? Y a nadie se le escapa, pues, declarar un hijo en un registro que es considerado, ¿qué cosa? Documento de declaración jurada, por lo tanto, con carácter legal. ¿O a alguno de ustedes se les olvidó alguna vez cuántos hijos tiene? Entonces, eso no se puede olvidar, pues. Eso es un acto de mala fe y además de delito, pero que en su momento, por eso salió a la prensa a declarar que tenía un hijo con una mujer de altas cualidades, porque le podían hacer lo mismo que él provocó a Alejandro Toledo. ¿Cuál? Incapacidad moral. Porque él mismo decía, es de ruin, es de un ser miserable, es de un ser de bajísimos valores éticos, él, ¿qué cosa? Negar un hijo. Y él hizo exactamente lo mismo con su propio hijo.
Profesor, buenas noches. Tenía una pregunta. Muy bien, entonces bajo esas perspectivas, ¿correcto? Bajo esas perspectivas, entiéndase que estamos ante una realidad totalmente distinta. Y luego Susana Chessman convivió con Alan García por 15 años. 15 años. Al momento de su supuesto suicidio, ¿no se acuerdan que es ella la que literalmente se quedó en el aire? ¿A quién le dieron la pensión de viudez? La esposa. Y la esposa sabía que convivía con otra mujer y no le importó. Eso es lo que provoca la inseguridad jurídica en estos contextos. Correcto, entonces véase que ante estas circunstancias tenemos un ejemplo real. Y fíjense, eso es respecto de la parte objetiva. Veamos respecto de la parte muy privada. Esponsales, ya consideramos, no hay obligaciones. Concubinato, las concubinas no tienen derecho a nada, porque quien actúa de mala fe no puede reclamar derechos. No, pero es que yo tengo un hijo, alimentos a favor de tu hijo, no a favor tuyo. Recuerda que quien pide alimentos es solo la administradora, no tiene derechos para sí, tiene derechos a favor del hijo mientras sea menor de edad, ¿correcto? Por lo tanto, son elementos totalmente distintos. Muy bien. Entonces, bajo esas condiciones, véase que el concubinato no genera derechos. Muy bien. Pasando entonces, vamos a considerar, ¿qué cosa? Que solamente vamos a hablar de matrimonios y de convivencias propias. El resto los excluimos porque no tienen derechos respecto del régimen económico, porque así es el término. Del régimen económico viene la sociedad de gananciales, luego vienen patrimonios autónomos y luego viene la liquidación de la sociedad de gananciales. Por lo tanto, son valores totalmente independientes. ¿Correcto? Muy bien. Vean entonces que cuando ocurre una situación de matrimonio o eventualmente de convivencia en situación crítica o en situación negativa, ¿qué es lo que puede pasar? Una crisis. Y la crisis, dependiendo de cómo se desarrolle, puede quedar limitada al contexto íntimo como también al contexto público. Por ejemplo, un acto de adulterio. La pregunta es, ¿y ustedes creen que un adulterio separa un matrimonio? A veces no. A veces lo termina convirtiendo, ¿qué cosa? En una institución mucho más sólida. La pareja se perdona y es más, asume ese hijo extramatrimonial, eventualmente parte de las relaciones. He visto un montón de personas que tienen así. Inclusive tengo una persona conocida que tiene 4 hijos matrimoniales con 4 esposas y que su esposa literalmente adora a esta persona. Hay de todo. Recuérdase que el contexto de nuestra realidad social es muy distinta de lo que sucedía en 1984. Es otro país, ¿correcto? Pero hay otros problemas en los que evidentemente no se pueden llegar a soluciones tan fáciles y ocurren o separaciones o eventualmente violencia familiar o divorcio. Por lo tanto, pueden surgir situaciones de crisis o se agudiza o eventualmente se amplifica. Y si se amplifica, pasamos a la tercera etapa que se denomina conflicto familiar, ¿correcto? Y ese conflicto familiar sigue siendo un contexto privado. ¿Por qué? Porque no interviene el Estado. Cuando ya interviene el Estado, que es la etapa 4, es donde ya observamos un contexto público, porque formalmente pueden intervenir las normas, Constitución, Código Civil, Código Procesal Civil, Código Penal, Código Procesal Penal. Véase que en estos contextos el principal problema que van a tener las partes siempre va a estar vinculado a elementos probatorios y al modo en el cual se sustenta derechos, el contexto privado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque formalmente el valor del tiempo puede cambiar las condiciones en las cuales se van desarrollando totalmente distintas. ¿Correcto? Entonces, ante esas condiciones y ante esas referencias, véase por favor que cuando ya hablamos de un conflicto,
podemos encontrar dos situaciones muy distintas, o una separación o un divorcio. Y en el ámbito de la separación, esta puede ser consensual, la pareja no necesita discutir. Si eventualmente son conscientes que ya la pareja no puede subsistir en el tiempo, se pueden separar. Y créanme, esto podría ser hasta salomónico e inclusive saludable, ¿correcto? Conozco muchísimas personas que aún tomando en cuenta que han sido afectadas, porque a veces hay unas situaciones de adulterio, prefieren qué cosa, consensuar. Y créanme, es la mejor solución. Pero doctor, mis derechos, mis intereses, mi moral, mi expectativa. Yo no quería terminar el matrimonio. Ya déjense de cosas. Pues esto no es el siglo XI. ¿Correcto? Esas personas que siguen diciendo, ay, mi matrimonio. Olvídate. Tu matrimonio se ha convertido en una cárcel. Y esa cárcel te estaba matando. Ahora que te estás divorciando, vas a vivir mucho mejor. No, pero yo todavía lo quiero. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Seamos objetivos, ¿correcto? Y recuerden, muchísimo de lo que nosotros normalmente solemos entender como un valor subjetivo puede ser negativo para nuestros intereses. Por lo tanto, vean qué es lo que formalmente se genera en el ámbito de la separación. Total inseguridad jurídica, porque nadie ejecuta un acto formal para declarar algún derecho. Y por eso es que normalmente cuando se separan, el régimen de visitas supuestamente es por costumbre. ¿Costumbre de qué? Si ninguna de las dos partes cumple. Los alimentos por costumbre van con víveres. Y al final dicen, nunca me dejó ningún víver. Nunca me dejó dinero. Oye, pero durante 2 años te he pasado alimentos. Todo el mundo es testigo. A ver, que vayan al proceso judicial a declarar. Ninguno va. Y normalmente ahí vienen las acusaciones falsas, el contexto de malicia procesal, el contexto de perversión del sistema, provocado justamente por intereses negativos en el ámbito del conflicto familiar. Y fíjense que esa separación puede provocar muchísimos problemas. Las personas no ejecutan la defensa de sus derechos. Eso se llama procrastinación. ¿Cuántas veces ustedes habrán podido observar a una pareja que está separada y le dicen, oye, ¿ya le has pedido alimentos? No, voy a esperar a que él reaccione porque finalmente es su hijo. Pasan 8 años y no ha reaccionado. O me equivoco, o estoy exagerando. Suele pasar. O eventualmente negocian mal, ¿correcto? No vas a ver a tus hijos mientras yo no esté o no estén mis padres y solo le vas a ver 2 horas a la semana en mi casa y bajo las condiciones que yo quiera. Oye, pero son mis hijos, no me importa. Yo los he parido y tú no tienes nada que ver. Entonces no te paso alimentos, te denuncio. Así no es que se generan los problemas. Eso es lo más típico que existe en el país. Y eventualmente los contextos económicos, que a veces no son evaluados respecto a los bienes, solamente son evaluados respecto a los alimentos. Por ello es que normalmente no se toma en cuenta que cualquiera, luego de un tiempo, 2 años o 2 años o 4 años, según sea el caso, pueden presentar el divorcio. Y en esta situación, cuando ya se analiza el contexto del divorcio, recuérdese, los convivientes no pueden hacer un proceso de divorcio. Los convivientes no tienen la misma naturaleza jurídica. Los convivientes tienen que hacer la liquidación de la sociedad de gananciales. ¿Mm? Doctor, ¿y los convivientes pueden hacer liquidación de sociedades gananciales y seguir conviviendo? Sí, claro que sí. Porque recuérdese que inclusive hoy por hoy ya el tribunal registral les ha permitido esa condición. Por lo tanto, porque forma parte de sus atribuciones. Como persona individual, nadie te ha limitado tus derechos. Por lo tanto, tú puedes hacer con tu patrimonio lo que quieras. Pero si estás en pareja, también. Porque ahora ya se reconoce esa posibilidad. Y evidentemente esto es porque la sociedad está evolucionando, está cambiando. Y esas condiciones en las cuales se determina el divorcio se pueden establecer en 4 categorías. Divorcio sanción, divorcio remedio, divorcio consensual y el divorcio provocado por quien generó la separación. Y doctor, ¿por qué tenemos en el 333 tanto? Porque literalmente el 333 es un cajón desastre, pues. El Código Civil del 84, cuando se promulgó, solo tenía uno, que es el divorcio sanción. Luego se interpretó y se modificó y se extendió para el divorcio remedio. Luego, cuando ya surgió del 2010 en adelante, divorcio consensual, porque formalmente había muchísimos matrimonios separados. Y desde el año 2014 existe la posibilidad de que quien provocó el divorcio pueda pedir el divorcio. ¿Correcto?
fíjense que hay condiciones totalmente distintas. En el ámbito del divorcio sanción, recuérdese que es adulterio, infidelidad y violencia familiar, y normalmente está vinculado a la temporalidad de 1984-1990. ¿Por qué solo ese momento? ¿No vale ahora? Sí, sí vale. Pero a ver, vaya usted a demostrar un adulterio o vaya a demostrar una infidelidad. Yo he visto sentencias en las cuales la víctima dice, estos señores me han engañado, ella es mi mejor amigo, o inclusive mi propia hermana, correcto, y él es mi esposo, y ambos están filmados ingresando a un hotel. Y adivinen, en las resoluciones judiciales dice, no señores, han ingresado al hotel, pero no se acredita que haya tenido un coito, no se acredita una relación sexual. Claro, ingresan a un hostal como si fuera biblioteca pública. Esa es la mente con la que normalmente a veces se asumen algunas cuestiones para defender supuestamente el matrimonio, lo cual evidentemente no se condice con lo que sucede en nuestra realidad, ¿correcto? Divorcio remedio normalmente sirve para defender esencialmente a la víctima. Recuérdese que es la menos protegida y además no puede probar. No puede probar. Recién en el año 2020 el Tribunal Constitucional logró convalidar, ¿qué cosa? Como elemento probatorio, ¿qué cosa? Comunicaciones vía WhatsApp o eventualmente vía redes sociales que pudieran ser, ¿qué cosa? Impresas. Esto es pantallazo. Fíjense desde cuándo. El divorcio consensual supuestamente debería ser lo más racional, pero en nuestro país se ha ocurrido una situación de adulterio, infidelidad, violencia familiar. Eso es prácticamente imposible, ¿correcto? El contexto de la subjetividad es sumamente elevado. Y si no me creen, veamos. Hay algunas frasecitas ridículas, pero absolutamente válidas. Por ejemplo, yo soy la catedral, las otras son las capillas. Me van a decir que exagero. Son conscientes de los adulterios, pero no les importa, porque prefieren mantener el matrimonio. Ahora, eso tiene una explicación. En los sectores socioeconómicos A, B y C, ¿saben por qué es esa condición? Porque supuestamente el beneficio económico del matrimonio con infidelidad es totalmente superior a la separación con dignidad. Entonces, prefiero ser cachuda que ser pobre. Y aunque parezca increíble, los niveles de violencia familiar en el Perú son mucho más elevados en los sectores A, B y C, no en los sectores C y D, para que vean. No, pero doctor, los pobres son muy machistas. No. En los niveles socioeconómicos D y E es donde eventualmente existe mucho más apoyo. Pero cuando superan esa etapa, ahí se vuelven, ¿qué cosa? Totalmente infieles. Porque ya tienen patrimonio, pues. Y si no me creen, vean la realidad social. ¿Correcto? Los sectores que logran surgir son los que tienen problemas de matrimonios o relaciones paralelas múltiples. ¿Correcto? Y esto entonces nos permite decir, ¿y cómo manejamos estas condiciones según el artículo 333 del Código Civil? Bueno, hay varias categorías. Y el gran problema es que tenemos al último, como cajón desastre, el inciso 12 de ese artículo. Y al final, ¿cómo lo evaluamos? Sobre la base de ¿qué cosa? De poder acreditarlo en un proceso judicial. ¿Y cómo acreditamos esto en el contexto judicial? Donde los elementos probatorios a veces son muy complicados. Yo he visto jurisprudencia en la cual se ha acreditado con ADN que el señor era el padre. ¿Correcto? El esposo era adúltero. Con ADN de un proceso de filiación extramatrimonial. Y adivinen qué presentó de defensa esa persona. El padre ya declarado en otro proceso judicial respecto de su proceso principal de divorcio. No, yo eyaculé en un condón y la señorita me robó un condón y se embarazó. He visto hasta 7 procesos de esas categorías. Señor, ¿usted tuvo intimidad con la señora? No, y no, y no. ¿Pero cómo es que tiene un hijo? Es que yo tenía intimidad con su amiga y me robaron el condón. Es más, he visto un caso en el que supuestamente la amiga le robó el condón que ya había botado a la basura y se embarazó la amiga y la amante. A la misma vez. Entonces, doctor, exagera. Créanme, la realidad es mucho más complicada de lo que parece. Entonces, viene otro problema. ¿Qué pasa si son conscientes del adulterio, de la infidelidad, de la homosexualidad inclusive, y no quieren hacer nada? He tenido el caso de una persona que era varón
y que era homosexual, y que inclusive era homosexual declarándolo antes del matrimonio de su esposa, y a su esposa no le interesó nada. Sencillamente quería casarse y se casó. Y cuando el señor ya no pudo soportar más, porque definitivamente la señora tenía un comportamiento sumamente negativo contra todo el mundo, ¿correcto? Y comenzó a tener, ¿qué cosa? Una homosexualidad mucho más saludable respecto de exteriorizarlo, decidió terminar. La señora no quiere el divorcio. Y le ha hecho un montón de procesos de violencia familiar justamente para que no presente el divorcio. Y eso suele pasar. Problemas en el ámbito de patologías. El gran problema es que en nuestro país el contexto de las patologías, esas patologías, los problemas psicológicos, que comencé a evaluarlos desde el año 2003 y que están en este libro, 2003, este libro es del 2008, correcto, hoy por hoy ya todo el mundo los asume como si ellos los hubieran creado. Más, hasta en la Católica, Universidad Católica, hay una clínica de psicología legal, cuando en realidad ese es mi trabajo. Yo lo hice desde el 2003. Problemas psicológicos porque las personas se pueden afectar con este tipo de situaciones. Y no solamente personas adultas, también involucran niños. Los niños que viven en una situación de adulterio, de infidelidad, de violencia familiar, generan problemas. Eso se llama el síndrome del padre ausente. Y todas las personas que han sufrido crisis familiares en su niñez son jóvenes y son adultos absolutamente irresponsables en el ámbito de sus relaciones afectivas. ¿Correcto? Y ahí es donde se genera el círculo vicioso. Abuela, madre, adolescente, y la nieta, madre adolescente también. Ese círculo de pobreza nunca termina porque el contexto sociofamiliar nunca desarrolló salud mental como para salir de estos inconvenientes. Y eso nos permite entonces indicar, fíjense, que adicional a los problemas más complicados en el contexto procesal y judicial, véanse los problemas en el ámbito formal que tiene la presentación de un divorcio. El primero de ellos, causal, respecto del plazo. Los plazos son de 6 meses, pero recuérdense que la gran mayoría de problemas para poder acreditar una situación, ¿cuáles son? Plazos mucho más largos. Por ejemplo, una señora logró acreditar que efectivamente su esposo tiene una relación adulterina con su amante. Correcto, y los dos inclusive lo declaran. Pero si la señora sale embarazada y la señora está esperando que nazca la criatura, el señor puede decir, tú me has demandado cuando nació mi hijo, pero tú sabías del adulterio mucho antes. Y tu plazo de 6 meses prescribió. Oye, pero yo no quiero vivir contigo. Eso es otra cosa. Pero tú, por este proceso, no puedes plantear absolutamente nada. Entonces, véase cómo se van generando estas condiciones, donde además también se excluyen derechos respecto a los titulares. Por ejemplo, muchas personas que tienen síndrome de Estocolmo o síndrome de Lima, que son las personas totalmente dependientes de la persona con la que conviven, correcto, no les permiten desarrollar su autonomía. Y en este sentido, esa capacidad legal está totalmente destruida. Y ahí correspondería indicar entonces que podría, ¿qué cosa? Generarse o interdictos o inclusive la condición de que un tercero pueda plantear el divorcio. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces ustedes han visto a personas que viven en violencia familiar y que a pesar de que la están maltratando, esas víctimas no quieren divorciarse? Eso ya no es una condición legal, ni es una condición subjetiva, ni es una condición, no, que por mis hijos. Mentira. ¿Cuántas madres han comenzado a trabajar en la calle con 7 hijos a cuestas y trabajan? No, de que a mis hijos no les va a faltar nada. Mentira. Porque sencillamente no quieren. Y ese ya es un problema psicológico, mucho más grave de lo que parece. ¿Correcto? Y fíjense que todavía no hemos analizado el contexto económico, porque ahora sí lo vamos a hacer. ¿Correcto? Si normalmente hay una situación de convivencia y la pareja formaliza, interviene el Estado. Si no formaliza, lamentablemente, si muere esa persona, va a tener que hacer un proceso judicial sumamente largo y a veces con condiciones y características negativas a sus propios intereses. Por eso es importante formalizar, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque recuerden que en nuestro sistema normativo, el Código Civil valora el contexto del tiempo y valora el contexto de la ejecución de actos de defensa de derechos.
¿Y por qué? Porque la sociedad peruana del 84 y del 2021 son totalmente distintas en lo sexual, en lo económico, en el ámbito del desarrollo de los derechos de mujeres, en el ámbito del reconocimiento de derechos de los niños, en el ámbito económico como país, en el ámbito social como país, en el ámbito inclusive moral. Por lo tanto, ya no podemos pensar que ese Código Civil va a presentar qué cosas, soluciones. Es más, ese código no sirve, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque si comenzamos a observar nuestra sociedad donde surgen los problemas, podemos encontrar respecto de situaciones de crisis familiar y crisis de sucesiones con un solo bien, con el patrimonio. El patrimonio aquel que era un terreno y que era que era el primer piso respecto a los padres y que terminó convirtiéndose en un edificio de 7 pisos donde viven los hijos, los nietos y todo lo demás, donde se desarrolla una familia, ¿qué cosa? Una familia amplia. ¿Por qué? Porque hay varios núcleos familiares, ¿correcto? Y al final sale una tuburización. ¿Cómo creen que se solucionan en estos casos cuando ocurre una situación eventualmente de muerte o eventualmente de derechos y sucesiones? ¿Cómo vamos a analizar ese contexto cuando en realidad pueden surgir nuevos tipos de familia o donde eventualmente varias personas pueden tener legítimo interés? Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si una persona, llamémosla Adán, convive con Eva en el segundo piso de la casa de sus padres, ojo, la casa de sus padres, ¿correcto? Y él decide irse porque finalmente se divorciaron y se separaron, y Eva es la que vive en el segundo piso de sus suegros, con sus 2 hijos, ¿correcto? Ya totalmente divorciados. Y en el tiempo Adán se casa con María, y con María tiene otros 2 hijos, y muere Adán. ¿Quién va a tener derechos? Sus 4 hijos. Y su segunda esposa. ¿Y ustedes creen que Eva va a querer dejar el segundo piso de la casa de sus suegros? ¿Ah? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se les ocurrió pensar eventualmente a nuestros legisladores este tipo de situaciones que constantemente ven los jueces de familia? No, porque sencillamente no está dentro de su perspectiva de 3 centímetros de nariz, ¿correcto? Por ello es que la evaluación de la temporalidad es sumamente importante y permite detallar qué cosa, muchísimos inconvenientes, en particular porque normalmente lo que para 1984 se entendía, que el matrimonio terminaba en muerte y en la muerte se generaba la sucesión. Hoy por hoy el matrimonio puede terminar en una separación o en un divorcio y no necesariamente de forma continua. ¿Y eso qué provoca? Que con el contexto de las separaciones, no del divorcio, se pueden generar muchísimos subtemas que evidentemente esto podrían, ¿qué cosa? Provocar clases enteras e inclusive un curso enterito de maestría. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas circunstancias, como por ejemplo, el que la pareja no tenga patrimonio o el que la pareja de repente tenga muchísimo patrimonio y ese patrimonio está en manos de terceros. ¿Por qué? Porque normalmente la informalidad en el Perú es común. Tan es así que si usted compra una casa, no tiene la obligación de inscribirla inmediatamente a registros públicos, porque la Corte Suprema que dijo, no se puede limitar a las personas que compran un bien y que eventualmente tienen todas las acreditaciones legales como para poder ser los titulares de la misma. En otras palabras, ¿para qué existe entonces la seguridad jurídica? Y así comenzamos a observar una serie de elementos donde de repente en una separación uno compra un bien, pero recuérdese que hoy por hoy eso ya inclusive está totalmente limitado. ¿Por qué? Porque formalmente te exigen, ¿qué cosa? Formar parte de un proceso de transparencia en el ámbito de las transacciones comerciales que se hacen en sede notarial, ¿correcto? Y usted declara que quiere comprar un bien y sale que es casado, no va a poder comprar si es que no participa su esposa. Ahí es donde se dan cuenta que la separación no genera derechos, que la separación puede traer problemas, ¿correcto? ¿Y qué es lo que hacen? Transfieren esa propiedad a nombre de terceros. Muere esa persona y ¿qué es lo que sucede? Eventualmente surge una situación de desbalance patrimonial en contra de los sucesores forzosos que evidentemente termina provocando procesos civiles, procesos penales, procesos constitucionales y procesos en el ámbito de societario. Y eso, señores, nos permite decir, hoy por hoy, el contexto de la separación, del divorcio, la liquidación de las sociedades gananciales, no es un tema tan fácil de evaluar. El gran problema es que normalmente estamos muy acostumbrados a recibir la misma información que al final no nos permite avanzar ni no nos permite qué cosa progresar cuando ya la teoría hace muchísimo rato requiere de una nueva visión. Muchísimas gracias.
Excelente, maestro. Estimados participantes que quieran realizar alguna consulta a nuestro maestro, por favor, pueden alzar su manito y encantado en activar el audio. Excelente. Doctor Gerson, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Está activo su audio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos. Felicito la gran ponencia del doctor. Y bueno, quisiera hacer una pregunta, ¿no? Es un caso que le pasó a un tío. Es la siguiente. Doctor, ¿qué sucede cuando el demandante de un divorcio por separación de hecho fallece en pleno proceso, estando admitida la demanda? De por medio hay una conviviente desde hace 30 años y una esposa con quien se casó hace 35 y solamente vivió cerca de 2 años. La conviviente o algún familiar del fallecido demandante podría continuar el proceso. ¿Existe alguna expectativa remota de lograr ciertos derechos por parte de la conviviente, quien es la que por más de 30 años inclusive ha velado por el señor? Y pues sería una situación injusta, ¿no? Como bien se dice, y que tal vez no es contemplada hoy en día, ¿no? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Es una pregunta muy interesante, pero que no es tan especial. Y discúlpenme el término, no es tan especial porque normalmente preguntan sobre esta materia. ¿Y por qué normalmente preguntan sobre esta materia? Porque no es una situación que ocurra, ¿qué cosa? Una vez al año. Esto ocurre constantemente, ¿correcto? Y lamentablemente el mismo Poder Judicial no tiene una posición clara sobre el tema. En particular porque al Poder Judicial no le gusta resolver este tipo de controversias y de forma objetiva, o sea, en casación. Normalmente deja que sus cortes superiores decidan y como lo hacen mal, no les importa tampoco. Entonces, hay dos referencias muy comunes en el ámbito de nuestra práctica judicial. La primera de ellas, que es la más tradicional, se murió. Formalmente, ya no existe, ¿qué cosa? Un elemento, materia de litis, el proceso se cae y finalmente, ¿qué cosa? Se declara terminado el caso. Pero puede haber sucesión procesal. Tiene que haber legitimidad para obrar, interés para obrar, ¿correcto? La conviviente podrá tener interés para obrar, pero no necesariamente va a poder acreditar legitimidad para obrar. ¿Qué es lo que podría hacerse en esas circunstancias? Y me ha pasado, ¿correcto? Como abogado defensor. El señor estaba falleciendo, se sabía que iba a morir, y se hace, ¿qué cosa? Un testamento. Y el testamento no fue sobre patrimonio, se excluyó, gracias a la sugerencia, evidentemente. ¿Qué es lo que se hizo en el testamento? Que se iba a nombrar a un representante legal para terminar todos los procesos judiciales que el señor había iniciado. ¿Quién era el representante? Su conviviente. No le dio ningún derecho económico. Le dio solamente, ¿qué cosa? El reconocimiento por testamento de una sucesión, porque se corría con la presunción de que de repente podía superar este problema este cliente. Al final murió y la señora dijo, soy la representante procesal, yo continúo con el proceso. Señor juez, usted no puede terminar el proceso porque yo soy la parte procesal. Y que declaró en ese sentido la segunda de las jurisprudencias. ¿Cuál? El reconocimiento de la voluntad inicial del demandante y formalmente se tenía que concluir. ¿Con qué? Con, obviamente, el reconocimiento del divorcio. Ahora, cuando hay separación de hecho es absolutamente acreditable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se va a poder acreditar que esa separación evidentemente generó un derecho y ese derecho no puede retrotraerse en aras de proteger al matrimonio. Entonces, ahí viene la circunstancia, doctor. Pero en este tipo de situaciones es sumamente importante detallar. En realidad el que provocó este tipo de problemas fue el mismo señor, que no quiso ejecutar en su momento el divorcio. Lo único que hizo fue la separación. Y si convivió con una señora por 30 años, la señora literalmente se quedó en el aire, gracias a la desidia de su pareja. Ahora, ¿qué es lo que normalmente suele ocurrir? A mí me vienen a consultar, ¿quiénes? Justamente las segundas parejas. Y me dicen, si se muere, ¿yo qué hago?
Ahí viene el gran detalle. ¿Qué es lo que pueden plantear ellas dentro de sus posibilidades legales? Formalmente demandar el inicio del trámite del divorcio. Pero oiga, ¿cómo pueden hacer eso si no tienen interés para lograr la legitimidad? Tienen legitimidad y tienen interés, ¿correcto? Porque inclusive hasta económico lo pueden demostrar. El gran detalle está que eso va a tener que provocar un divorcio. El inconveniente es, si no hacen ese divorcio, evidentemente hay un perjuicio económico y ahí se puede iniciar otro tipo de acciones, en particular porque ya se genera un daño respecto de la conviviente que probablemente tiene una condición impropia, ¿correcto? Y eso se tiene que evaluar. Excelente, maestro. Doctor, tenemos a un participante de nombre Manuel. ¿Cómo está, doctor? Le damos pase a su audio. Buenas noches, soy la doctora Evelyn Rebaza. Sí, una consulta. Referida al artículo 319 del fin de la sociedad, ¿no? Nos dice el final del artículo que las sociedades gananciales fenecen los casos de divorcio por la causal de abandono y la de separación de hecho desde el momento en que se produce la separación de hecho. Quisiera la opinión del doctor respecto al tratamiento de los bienes adquiridos con posterioridad a la separación de hecho o al abandono. ¿Cómo se tratan estos bienes al momento de liquidar la sociedad? ¿Se consideran estos bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal o ya no? Sí, sí. Esa es la materia con la que yo expuse en el Pleno Jurisdiccional Nacional. ¿Por qué? Porque ese artículo se desarrolló en 1984. Y en esas épocas, la separación provocaba casi de manera temporal inmediata la ejecución de un divorcio. El gran inconveniente es que a partir del año 90, a partir del año 2000, 2010, normalmente las separaciones, ¿qué es lo que hacían? Normalmente generaban un distanciamiento y no se veía el divorcio, ¿correcto? Y era cuando se veían cuestiones sucesorias, es que recién se podía evaluar. Pero un momento, recuérdese que recién el contexto de la formalización de la propiedad, ¿correcto? Recién es del año 2010. Antes la gente compraba bienes, antes eventualmente era uno solo el que podía inscribir sus derechos, perjudicando a la pareja o eventualmente, ¿qué cosa? A la cónyuge existiendo una conviviente. Véase que la seguridad jurídica nunca fue analizada diligentemente por nuestro país. Por lo tanto, en este tipo de circunstancias, recuérdese que se suele brindar una mayor tutela, lo que puede tener formalidad, lo que puede tener temporalidad y lo que puede tener un carácter de inscripción. Por lo tanto, en ese tipo de circunstancias, sigue siendo una sociedad de gananciales porque la separación no ha terminado con el matrimonio. La separación lo único que ha hecho es, ¿qué cosa? Distanciar a la pareja. Excelente, maestro. Doctor Edgar, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Si pudiera activar su cámara, doctor, sería excelente. Gracias. No, estoy con mi celular, ¿no? Listo, doctor. Bienvenido. A ver, una preguntita al doctor, dándole gracias por anticipado por su respuesta. Este caso es un caso real. Quisiera su opinión. El caso es así, mire, en 1960 se casa una pareja de esposos, ¿no? No tiene ningún bien a su nombre, no hay escritura de separación de patrimonio porque en ese momento no tiene nada. Luego, con el transcurso de los años, adquieren 3 inmuebles como sociedad conyugal. Entonces, en 1998, el padre tiene una serie de juicios por suma de dar, por una cuestión de préstamos y todo. Entonces, el acreedor ejecuta su juicio y su deuda. Entonces, el padre, con la separación de no perder uno de los bienes, uno de sus edificios, hace una escritura de fenecimiento de sociedades gananciales y liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, producto de esa operación, el padre otorga a la esposa 2 inmuebles y el que le corresponde a él 1, él se lo da a 3 de sus hijos de 5 que tienen. Entonces, en ese momento, después de hacer la operación de cambio de régimen patrimonial y fenecimiento de sociedades gananciales, así, un notario, el padre en apariencia se queda sin ningún bien a su nombre. Entonces se queda sin nada.
Entonces el padre tiene el problema que tiene un hijo extramatrimonial y entonces luego, después de un tiempo, el padre tiene cáncer y muere en el año 2004. Entonces, cuando muere el padre, muere sin un bien a su nombre, sin nada a su nombre, no tiene como si no tuviera nada. Entonces la mujer, la esposa, tiene los dos inmuebles que tenía, antes era de la asociación conyugal, y luego los tres de los hijos tienen anticipo legítima del bien que le tocaba al padre. Luego, para rematar la situación, la mujer aparenta, la esposa aparentó un divorcio que lo tenía guardado por ahí. Entonces, peor es la cosa. Entonces el hijo extramatrimonial le hace una demanda de petición de herencia. Tiene la partida de nacimiento ya con declaración judicial, la que había ganado previamente. Entonces le hace una demanda de petición de herencia y declaratoria de heredero. Entre las pretensiones principales y accesorias, solicita que se declare nula la escritura de fenecimiento de sociedades gananciales. Aparte de ahí, que todo eso se reintegra a la masa hereditaria, incluyendo también el anticipo de legítima. Entonces, la parte contraria dice que esos bienes que son de la madre, de que se adjudicaba la madre, son sus bienes propios, que ya no hay ninguno, nada que se pueda hacer, cosa que no es así tampoco. Entonces, una posibilidad de restituir todos esos bienes a la base hereditaria, incluyendo que si se hace una nueva declaratoria de heredero, porque ya hay una declaratoria de heredero en trámite, la esposa que al momento de hacerse esta declaratoria, este juicio, está como divorciada, pero con los bienes a su nombre. Entonces, esa es la pregunta que le quisiera hacer. ¿Cuál es su opinión? Si eso se puede restituir, se puede declarar nulo ese fenecimiento de sociedades gananciales. O sea, es como decir, un matrimonio que tiene, uno de los padres tiene un juez matrimonial, tranquilamente puede hacerse un cambio de régimen patrimonial del bien que tiene, bueno, para ti toda la mujer, y él se queda sin nada y el hijo lo puede heredar, para evadir responsabilidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que me corte, usted es consciente que ese tipo de situaciones son muy comunes en el país, ¿no? Sí, claro, porque yo soy el afectado. Viene el gran detalle. Y usted es consciente que las personas que han ejecutado este tipo de acciones sabían que hacían daño, ¿sí o no? Por supuesto que sí, la parte penal. Y le viene la tercera situación. Usted es consciente que el tiempo, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, genera condiciones. Peor aún, usted puede ejecutar una serie de acciones y eventualmente lograr la victoria y tener sentencias judiciales a su favor. Y probablemente ya no existe ningún elemento patrimonial que le permita a usted satisfacer sus intereses. Porque ya pasó en el tiempo. Entonces, viene el gran detalle. Litigar tantos años para que en el interín descubra que probablemente esas personas que han actuado y sobre quienes en su momento se pudo haber ejecutado una acción pauliana, literalmente ya no se puede hacer absolutamente nada porque formalmente no tienen patrimonio. Y eso es lo que suele ocurrir. Eso se dio en el caso del octavo pleno casatorio de la Corte Suprema respecto de una adjudicación de un bien de una sociedad gananciales por parte de un medio hermano perjudicando a su media hermana. Entonces, ahí viene el gran inconveniente. Por eso es que viene el gran detalle. Se consultan a los abogados literalmente cuando ya no se puede hacer nada. Cuando esto en realidad debió hacerse en su momento. Ahora usted podría decir, pero no se supo, porque usted me comentó un elemento muy importante. ¿Cuál? Sacó por ahí una sentencia de divorcio. Un momentito, señor. Esos elementos son inscritos, son públicos. No, el proceso será privado, pero las sentencias son públicas. Y eso se puede acreditar, ¿qué cosa? En RENIEC, porque al final de cuentas, en RENIEC es donde se hace el cambio del estado civil. Y si pasó el tiempo, recuerda que la ley no le garantiza los derechos a quien en su momento no pudo ejecutar la defensa de sus derechos oportunamente, ¿correcto? No solamente porque puede prescribir, sino porque probablemente ya en el tiempo no existan las condiciones económicas como para resarcir el daño, ¿correcto? Entonces, el problema es muy grave. Y ahora, imagínese, ¿cuánto cree que le va a costar una asesoría legal como para poder evaluar este contexto económico? En el cual, primero, se tiene que hacer un estudio registral. Segundo, se tiene que hacer un estudio económico de quiénes van a ser las partes demandadas. Y el tercero de ellos, evaluar
cuántos procesos judiciales se van a ejecutar y principalmente cuánto van a ser los honorarios para todo un equipo de abogados para poder defender ese derecho. ¿Se dio cuenta la gran implicancia entonces que estos temas tienen? Es muy complicado. Pero eso que nos permite decir, ¿por qué las personas, cuando comienzan a observar estos problemas, recién se dan cuenta que pueden perder todo? Porque literalmente la ley nunca asumió este contexto. La ley sigue pensando que normalmente las personas no tienen hijos extramatrimoniales y normalmente la pareja solo tiene un bien. ¿Y qué pasa cuando de repente tienen varias propiedades? ¿Y qué pasa cuando el contexto económico patrimonial es totalmente distinto? Ahí vienen los problemas. La realidad de 1984, hace muchísimo tiempo, se fue. Y el gran problema es que hoy por hoy, ni siquiera el contexto legal y el contexto jurisprudencial son uniformes para poder atender este tipo de situaciones. Tan es así que hubo un pleno, y en ese pleno participé yo. Excelente, maestro. Tenemos al doctor Mauricio. Doctor Mauricio, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Manuel, es un honor estar nuevamente con usted en uno de sus cursos. Ya tengo varios cursos con usted y ¿para qué? Son totalmente útiles para el día a día. Doctor, algo muy simple. Actualmente en la práctica, ¿en qué casos de procesos de divorcio se pierden las gananciales? A ver, eso es lo que normalmente siempre dice. Pierdes tus gananciales. No se pierde. Lo que se pierde es un mínimo porcentaje, principalmente porque de esa parte económica que se deriva en las gananciales sale o la indemnización o la compensación, que además la aplican de modo incorrecto los magistrados. La indemnización es respecto de un daño, la compensación es respecto de una negociación privada, ¿correcto? Ejemplo, tenemos un carro, tenemos un departamento, por compensación, mira, sabes que yo me voy a quedar con el carro, pero tú dame pues una suma de dinero porque el departamento vale 3 veces más. Perfecto, toma. Eso es totalmente distinto a la indemnización. Indemnización es, me engañaste, me fuiste infiel. Eso no tiene compensación, eso son tonterías. ¿Correcto? Eso ni siquiera vale por un sol. Pero me has dañado. Esa es otra cosa. Por ejemplo, consecuencias en el ámbito psicológico, sesiones de terapia. Por ejemplo, cuestión de afectación, eso sí se puede acreditar. Ahí hay daño. Pero respecto del matrimonio, que me malograste mi proyecto de vida matrimonial, esas son tonterías. ¿Correcto? Después del divorcio vas a vivir mejor todavía. El divorcio va a ser lo mejor que te va a tocar. ¿Qué reclamas? ¿Qué indemnización vas a reclamar? No, pero es que yo quería morir porque Diosito nos casó y lo que Dios une, nadie lo puede separar. Esas son tonterías. Ya, pues ya no vivimos en el siglo XI. Excelente, maestro. Doctor Mauricio, muchas gracias por su participación. La doctora Nancy. Doctora Nancy, está activo su audio. Y si pudiera, active su cámara. Gracias. Ok, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Sí, soy trabajadora social y es una consulta personal, ¿no? O sea, de un caso, una mujer que ha sido violentada en 2 oportunidades, ha hecho la denuncia, pero finalmente se archivó su caso, no logró, ¿qué le digo?, obtener alguna... bueno, solo se le dio terapia a la pareja, recibieron terapia, pero ella no logró obtener alguna, ¿qué le digo?, una causa o alguna consecuencia mayor para que la persona deje de agredir, ¿no? En este caso el esposo, ¿no? Finalmente han retomado la convivencia y hubo otras fricciones y ahorita actualmente el hombre ha salido de la casa, ha puesto una constancia ¿qué le digo? Bueno, se ha retirado del domicilio para evitar problemas, ¿no? Entonces yo quería saber si esas causales serían suficientes como para presentar el divorcio. No, porque efectivamente no hay pues una sanación o no hay de ambas partes una mejoría de continuar un matrimonio sano, ¿no? Porque hay 2 hijos de por medio.
A ver, veamos. Y disculpe lo directo. Usted es Sí, trabajadora dígame. social. Así es, doctor. Perfecto. Vamos a utilizar su propia experiencia profesional, porque usted, me imagino que atiende a muchísimas personas en este mismo tipo de situaciones, ¿sí o no? Ujú. Normalmente, ¿qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Y nos pasa a nosotros también los abogados. Yo tengo muchísimos amigos, clientes que son abogados, y que a pesar de las circunstancias no pueden ver el contexto de su propio problema familiar porque sencillamente son especializados en otras cosas. Y se suele aplicar la teoría de que en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Correcto? Por eso es que usted no puede darse cuenta del contexto en el cual está. Pero ese contexto, le digo, señora, hace muchísimo rato no funciona. Asúmalo. Ujú. ¿Correcto? Ya no existe matrimonio, ya no existe esa realidad. Usted está tensa, usted está tan tensionada que inclusive está observando, está escuchando una conferencia de abogados para abogados, siendo de otra especialidad. Por lo tanto, usted ya debería ser consciente que lo mejor que le puede pasar a usted es divorciarse y separarse. No interesa si tiene que comenzar de nuevo. Es mejor que su salud mental y su propia salud esté bien a estar sometida en una situación absolutamente negativa. No solamente para usted, sino también para su propia familia. Imagínense qué es lo que piensan sus padres o qué piensan sus hijos respecto de que usted está totalmente mal. O usted quiere que su familia lleve esa impresión negativa que usted está generando. Porque ellos también están asumiendo con usted, ¿sí o no? Esa realidad se va trasladando. Por lo tanto, ya entienda de una vez que ese matrimonio no existe, que ese matrimonio es totalmente malo para usted. Pero usted tiene que ser consciente. Y nadie, así vaya usted a 20 psicólogos, le van a decir eso. Porque los psicólogos, primero, van a obtener un carro propio gracias a todo lo que usted le va a pagar para que usted recién se dé cuenta después de 5 años que efectivamente a ese matrimonio hace muchísimo tiempo terminó. Deje de pagar terapia. Usted ya comienza a vivir su propia vida y deje de pensar que ese matrimonio se soluciona. Ya, asúmalo. Excelente, maestro. Doctora Marta, y terminamos con la doctora Jenny. Buenas noches, doctor. Interesante tema y me gustaría saber de un caso de un familiar directo. He escuchado lo que ha dicho a mi antecesora que la consultó. Mira, mi pregunta es esta. Conozco de muy cerca a un familiar, ¿Es es usted? casada. ¿Es usted? No, es mi hermana, Ya. es mi hermana. Entonces, ella es casada con un señor adulto y que había tenido 3 hijos mayores y ella es casada, tiene ¿Es una casado hija, o viviente? es casada, Ya. el señor es casada y tiene una hija. Y resulta que ella se queja que sus hijos mayores del señor Ujú. le están haciendo problema a la esposa actual. Es joven, la señora, y le están haciendo problemas de que los hijos mayores ya habían hecho sucesión intestada, no conozco mucho esto, y que su papá junto con la esposa habían prestado incluso un carro a una de sus hijas porque no tenía, digamos, tanto interés en tenérselo y le hacen problemas tanto en la casa, no le dejan, digamos, entrar a su nueva pareja con sus hijos, no le quieren devolver el carro, no sé qué problemas tienen. Y la pregunta Pero siempre si me usted viene no a sabe qué consultar problemas tiene, ¿cómo que los, vamos a evaluar el caso? el problema es con los hijos, con su señora, o sea, con la esposa de su papá, con la madre política podría ser, ¿no? Entonces, Es que estamos ella dice, estamos ella tiene, no le escuché es que ella tiene sus propios bienes que han adquirido dentro del matrimonio con la esposa, pero ella dice, no, yo quisiera divorciarme, pero el esposo parece que no quiere divorciarse porque está bien con su familia, con sus hijos, todo eso, pero los hijos son los que hacen problema, entonces, dice entonces, si posteriormente a mi fallecimiento de repente sucede algo, entonces la casa los voy a dividir, no sé en qué, pero la señora dice, yo no quiero saber nada ni la casa porque lo que usted dice, no, prefiero mi salud mental
a estar peleando por la casa, todo. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer la señora? Primero, ¿Dejarlo de pelear, luchar por la señora debe casa, no dejarse sé? de cosas. La señora debe dejar de consultar con usted, debe dejar de consultar con su vecina, debe dejar de consultar con su mejor amigo, con el cura. La señora tiene que ir con un abogado. Y mientras la señora no asuma que tiene derechos, mientras la señora no asuma que luego si muere su pareja van a venir problemas, la culpa va a ser de ella. ¿Mm? Nadie le va a resolver su vida si es que ella misma no asume la propia defensa de sus derechos. Y el que usted esté consultando, ya usted misma se da cuenta que no conoce toda la realidad. Y probablemente así le diga toda la información. Hay muchísimas cosas que un abogado le va a consultar y le va a decir, oiga señora, ¿qué es lo que está pasando? No, pero me hacen problemas, me hacen bullying o de repente hacen qué cosa, intimidación. Pero un momento, esa intimidación no tiene por qué ser tan, qué cosa complicada de analizar si eventualmente viven en domicilios totalmente separados. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero es que me afectan y todo lo demás. Oye, ya madura, pues. Estamos hablando de casos de feminicidio, estamos hablando de muchísimos casos de violencia familiar, estamos hablando de muchísimos problemas en el ámbito económico y esta persona tiene problemas porque eventualmente no logra, ¿qué cosa? Resolver sus propios problemas personales. Tiene que asumir su defensa, tiene que ser consciente que lo que le está pasando no es algo bueno, pero ella tiene que asumirlo. Si no lo asume, olvídese, este problema va a tomar 5 o 6 años, probablemente pase una situación fatal, y ahí recién se da cuenta, uy, no hice nada. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí es donde se va a dar cuenta que su negligencia la está carcomiendo. Y al final puede que pierda absolutamente todo. Por eso es que se necesita la visita a un abogado que conozca sobre esta materia. ¿Mm? Excelente, doctor. Terminamos con la doctora Jenny. Doctora Jenny, ¿está activo su audio? Gracias, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Le sigo constantemente en las capacitaciones que da, Audiópolis también. Muchísimas gracias. Referente al patrimonio, doctor, que hablaba hace un momento, es muy común que en nuestro país las familias construyamos en el terreno o en el espacio de nuestros padres, ¿no? O en el espacio de nuestros suegros. Cuando termina el vínculo conyugal o la sociedad conyugal, me separo del marido y hemos construido ambos en el terreno de mis padres y él se va, él después me podría demandar a mí por enriquecimiento indebido o a mis padres. No, por enriquecimiento indebido no. Pero si tuviera un abogado como yo, olvídese, perdería todo. Entonces, ¿cuál sería lo que él me podría eventualmente pedir? Ah, es que eso ya no es una conferencia, pues eso ya es una asesoría legal. Ahí viene la diferencia, ¿me entiende? Fíjese, usted me dijo, ¿podría generarse este tipo de procesos? Yo le digo, no, porque esa materia es evidentemente, ¿qué cosa? Asesoría de un abogado negligente, de un abogado que supuestamente ve penal, constitucional, laboral, agrario, ve ingeniería, de que te hace planos. Esos abogados hay un montón, ¿correcto? Pero un abogado especialista en derecho de familia se va a poder dar cuenta, ¿qué cosa? Que si se hizo la formalización, no va a ir de frente con la demanda de divorcio. Va a ir primero a la formalización de la independización. Y nada le va a poder quebrar su derecho. Independiza el inmueble porque él mismo, ya viviendo fuera, lo va a hacer y ahí le plantea el divorcio. ¿No le escucho? ¿Está activo su audio, doctora Jenny? ¿Está activo su audio? A ver, sí, otra vez. Ahí está. La independización se hizo dentro del matrimonio, ¿no? Ah, fue ya. Ya fue. Se hizo la independización. Ya, pero olvídese. Ahorita si tiene un buen abogado, ahorita si tiene un buen abogado, puede pedir, aún esa persona haya ejecutado actos contra el propio matrimonio. Okay. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Espero seguir teniendo... Y fíjese que no me ha preguntado qué puede hacer.
Sí, es que me dijo para consultar a un abogado. Ya le voy a pedir su número para poder consultarle directamente. No, yo no hago caso, yo trabajo en el Congreso, yo soy un funcionario público. Pero la cuestión es, ahí en ese tipo de situaciones, porque esto es lo que ocurre normalmente en el 60% de casos, en bienes inmuebles de familias, ¿qué es lo que le conviene tener? ¿Qué cosa? Primero, la ampliación del bien familiar. En otras palabras, hacer un tercer piso. ¿Para qué cosa? Para que la cuota, la alícuota de bien etéreo, esto es, de la propiedad mayor, correcto, le pueda reducir a usted los derechos. Y dos, las independizaciones para efectos del ingreso. Si tenía escalera independiente, túmbela y haga una escalera interna. Muy bien, maestro. Bueno, antes de finalizar la sesión de clase, por favor, voy a compartir mi pantalla. Estimado maestro, primero como institución Uriápolis, estamos felices de cada capacitación que brinda con nuestra institución, que es su casa. Agradecemos sus consejos tan sabios, por brindarnos también la posibilidad de contar con muy buenos ponentes, por la cual usted ha sido el día 7, ¿sí? Si más no me equivoco, usted ha ganado el concurso para docentes ordinarios, el concurso de familia y derecho de sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos, siendo ganador con 93 de puntaje. Y bueno, ya tienen en vista, estimados participantes, pues nuestro maestro, como siempre, brillando, no solamente a nivel nacional e internacional. Y bueno, de nuestra parte, maestro, como siempre, vamos a estar felices. Nuestros participantes en estos momentos, como también le hemos hecho disculpen por la redundancia, vamos a activar el audio y el maestro se merece unos aplausos. Así que, por favor, estimados doctores, les estoy activando su audio en 1, 2, 3. Listo, ¿están activos su audio? A ver, prueben, por favor. Excelente. Excelente ponencia. Muy bien, doctor, muy bien. Maestro. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, doctor. Felicitaciones, doctor. Orgullo peruano. Doctor, muchos éxitos y siga. No nos deje, doctor. Se lo merece. Se lo merece. No nos deje. Inmerecido, doctor, inmerecido. Doctor. Lo vamos a visitar en San Marcos. Maestro, algunas palabras para el distinguido público. Muy agradecido y bueno, toca seguir. El gran detalle está que esto que se inició en solitario desde el 2001, 20 años atrás, bueno, ahora ya está rindiendo frutos. Ya venía rindiendo frutos con muchas de las teorías. Yo soy el autor de Derecho Constitucional, de Constitucionalización del Derecho a Familia y Derecho Procesal de Familia, Derecho Probatorio de Familia. Ya felizmente hay muchas universidades que ya tienen cátedra de Derecho Procesal de Familia y se ha reformulado a través de plenos casatorios muchísima de la doctrina de familia y se han reconocido muchísimas instituciones. Así que en algún momento tenía que suceder, así que toca seguir y toca mejorar mucho más, porque al final de cuentas los problemas de familia hoy por hoy ya no se ocultan tanto como en la década de 1980 o 1990, que por a veces temor o a veces una crítica social, muchas víctimas no ejecutaban ningún tipo de defensa. Eso ya pasó y ahora toca desarrollar una nueva perspectiva porque nuestra sociedad literal hace muchísimo tiempo está viviendo en violencia y tiene que cambiar. Muchas gracias, Uriápolis, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Bueno, comentarles que mañana justo de parte del diplomado, doctor, antes de que se pueda retirar, tenemos al doctor William Homer Fernández Espinosa. ¿Correcto, doctor? Vamos a hablar sobre derecho y obligaciones paterno-filiales. ¿Alguna referencia, doctor, por favor?
Bueno, el próximo año viene un libro de nosotros, así que espero que sea de mucha acogida. Tanto es así que ese libro ya en la primera edición está agotado. Entonces, este libro es y que lo vamos a reeditar y que bueno, ya me imagino que ahora ya no creo que se publique en mi libro, sino probablemente pidan reimpresión. Así que vamos a hacer todo lo posible para el próximo año ya salga.